Perdonen, que me he pasado de la cuenta atrás. ¿Cómo estáis, gente? Voy a quitar la música. Vale, perdón. Que nada, si es que estaba yo hablando con Xavier al otro lado y por eso me he despistado un momento. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos aquí con mi mano rota. No está rota, está bien, pero estoy intentando hacer que descanse por el problema que tuvimos el otro día con el trackpad. Entonces, bienvenidos un martes más a las charlas de tú a tú de Neutral. Ya sabéis que siempre invitamos a periodistas y expertos sobre distintos asuntos de temática, a veces política internacional, otras veces estadounidense, cultura, tecnología. En esta ocasión... Un momento, ¿qué ha pasado? Ah, vale, no. Pensaba que se me había acordado algo. Vale, entonces, hoy vamos a hablar sobre la crisis de Bielorrusia. Sabemos que, bueno, los bielorrusos decidieron redirigir el trayecto de un avión de Ryanair comercial que iba dirección a Lituania, venía desde Grecia, y lo aterrizaron en Bielorrusia para detener a un activista y periodista crítico con el régimen. Entonces, para saber un poco más los detalles, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Bielorrusia exactamente? ¿Quién es el presidente de Bielorrusia? ¿Por qué está metido desde hace un año en una... Bueno, ya acumula controversias en los más de 25 años que lleva en el poder, pero especialmente en el último año más gente ha salido a las calles a protestar el régimen que hay ahora mismo en Bielorrusia, y por esa razón hemos querido invitar a Xavier Colas, periodista del Mundo, que lleva viviendo en Rusia desde hace 9 años y que, por tanto, todo lo que es la política de la región la conoce al dedillo. No solo eso, si entráis en El Mundo, tengo este enlace aquí que ahora os voy a compartir, pero Xavier ya estaba escribiendo sobre Bielorrusia cuando empezaron las protestas pro democracia el verano pasado, y este artículo es de agosto de 2020, donde ya habló sobre Lukashenko, ¿no?, el líder de Bielorrusia en estos momentos, y cómo ha llevado a cabo pues distintas vulneraciones de los derechos civiles de sus ciudadanos a lo largo de las últimas décadas, y algo que se ha visto más en las calles en el último año. Entonces, Xavier, te voy a introducir. Ya estás con nosotros en cámara. Bienvenido al canal de Neutral. ¿Qué tal estás? Bien, aquí disfrutando de este debut en Neutral y nada, con mucho interés por ver qué me vas a preguntar. ¿Es tu debut en Twitch también o no? Sí, también. De hecho, confieso que me lo he bajado hoy. Me lo había bajado hace tiempo, pero al cambiar de iPhone y hoy me lo he vuelto a bajar para enterarme un poco de qué iba la historia. Bueno, tampoco es muy complicado. Es como prácticamente si como hiciéramos una conferencia y la emitiéramos en directo. Cambia un poco. Tú lo haces fácil. Cambia un poco el tono solo. Es lo único que cambia. Xavier, entonces, para que te conozcan un poco. Bueno, yo te conocí, ya lo estábamos hablando antes fuera de cámara, que nos conocimos porque viniste a dar una charla a la universidad, ¿no? Por entonces me estabas comentando tú, que yo no me acordaba, que era el punto álgido de la crisis en Ucrania, ¿no? Que luego, pues con la guerra y todas las disputas territoriales que siguen ahora mismo, y luego te preguntaré por ello. Pero, ¿por qué llegas tú a Rusia? ¿Qué haces en Rusia, Xavier? Bueno, pues eso también me lo preguntan incluso aquí, cuando ven que vengo de un país así con tan buen tiempo. Al rato siempre surge la pregunta de cómo has dejado atrás ese país para venir aquí. Lo pregunta gente incluso que sean unos rusos muy patriotas, al final te terminan por preguntar por qué has dejado España para venirte a vivir aquí. Me interesó mucho en Europa del Este, pero al final digamos que el planeta más grande es el que termina por atraer a los asteroides o a la basurilla espacial, ¿no? Y así acabé aquí. Había muchísimas más noticias y más oportunidades en Rusia, y como en algunos países del este donde había estado estudiando, viajando, pues ya se enseñaba ruso y se hablaba ruso al margen del idioma local, pues ya tenía parte hecha. Así que cuando me quise dar cuenta, pues estaba cada vez más metido en cosas rusas, estudiando ruso en verano, porque yo seguía viviendo en España. Y cuando surgió la oportunidad en el año 2012, pues aquí me presenté en enero de 2012 a disfrutar de lo mejor del invierno y del regreso de Vladimir Putin al Kremlin, porque entonces era primer ministro, justo estaba en sus últimos meses, y en septiembre de aquel año, en septiembre de 2012,
fue en septiembre cuando anunció que se iba a volver a presentar a las elecciones, y en realidad esa fue la chispa que encendió las protestas de las que han surgido Navalny, los Navalny de entonces, ante esa, digamos, decepción después de un tiempo en el que la gente estuvo pensando que Putin realmente no iba a volver y que se iba a quedar Medvedev, que tampoco se veía como el paraíso, pero sí como otra cosa. Y así que llegué, vamos, con toda la animación, justo en ese momento de cambio y de aparición de un montón de figuras políticas que hacía un año nadie sabía quiénes eran, ¿no? Porque tú estudiaste, me habías dicho, el Erasmus lo hiciste en Lituania, ¿no? Y ahí estudiaste tanto ruso como lituano, pero lo que me interesa de ese aspecto del viaje a Rusia que haces y te instalas allí es, has dicho, me surge la oportunidad en 2012. Entiendo que tú has dicho que te experimentabas, ¿no? Que habías estado aprendiendo ruso, pero para los periodistas que nos están viendo, por ejemplo, ¿cómo surge esa oportunidad? ¿Es alguien que te dice, oye, ¿te querrías ir a Rusia que no tenemos a nadie ahí? ¿O cómo es exactamente? Bueno, vengo para sustituir al corresponsal que estaba aquí, Daniel Utrilla, que estaba aquí antes que yo, que desde entonces además ha publicado un par de libros muy interesantes sobre Rusia, Moscú sin Kalashnikov, y Ni de la Unión Soviética, que lo acaba de publicar hace poco, sobre los sucesos con extraterrestres en Voronezh. Y yo vine aquí como su sustituto, como su sucesor, como decía, justamente en el momento en el que estaban cambiando las cosas, no solo la persona que iba a mandar en el Kremlin, que iba a volver a ser Putin, sino también el clima general del país y una sociedad civil que estaba despertando un poco otra vez con manifestaciones en la calle y más descontento. Entonces, sí, pues surge la oportunidad de venir aquí y hacer de manera continua cosas que yo había estado haciendo picoteando, porque una de las razones por las que escribía yo de Europa del Este era porque ahí no había corresponsales. Los periódicos españoles apenas tienen a nadie en Europa Central. Estoy hablando de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, o bueno, pues son los Balcanes, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo trabajaba en un periódico local en España, pero ahí veía yo la posibilidad de cuando tenía algo de tiempo y de presupuesto, de lanzarme a hacer algún reportaje sobre Europa Central, y así yo iba publicando poco a poco, de manera muy regular y muy espaciada en el tiempo, cosas en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso no, el invento no daba para mucho más, quiero decir, noticias de Polonia o de Lituania o de Letonia, pues tampoco era fácil colocar, ¿no? Al cabo del año, si algún año colocaba 2 de cada, pues ya ese año pensaba ya que me había cubierto de gloria, ¿no? Mientras que aquí el ritmo es muchísimo más grande, porque obviamente Rusia es Rusia, Putin es Putin, el pasado de la Unión Soviética sigue pesando mucho, el pulso con Estados Unidos, los roces con la Unión Europea. Bueno, no hay día en el que no tengamos alguna avería sobre la que escribir. Y lo que estabas comentando antes de las protestas, ¿no? Todo lo que es la oposición a Putin, a mí la sensación que me da desde fuera en los últimos años es que siempre hay como algunos repuntes de vez en cuando y vemos esos titulares. Yo recuerdo con los de las Pussy Riot, por ejemplo, o ahora más últimamente con Navalny, pero realmente tú que llevas viviendo 9 años en Rusia, ¿sientes que existe esa oposición o no? ¿O la sociedad rusa en general, en Moscú, por ejemplo, está muy detrás de Putin? Bueno, yo creo que una de las cosas que ha hecho bien Putin, o mal, según se mire, y probablemente no solo él, sino también lo que ocurrió antes de que él llegase, ha contribuido mucho, es que alguien ha conseguido convencer a los rusos de que el cambio es imposible o muy difícil o peligroso, o según los rusos con el que hablo es una mezcla de todo lo anterior. Con el cambio, dice, una cosa solo, ¿con el cambio te refieres al cambio de Putin o el cambio en general de cómo funciona Rusia? Porque yo entiendo que la gente es muy consciente de la corrupción que hay en Rusia, ¿no? O sea, la gente lo sabe. Sí, el cambio de modelo, digamos, ¿no? Sí, el cambio vale. porque al ser un poder tan personalizado en el caso de Putin, el hecho de que él desapareciese significaría que bastantes cosas cambiarían, ¿no? O que podrían potencialmente cambiar, lo cual ya es demasiado para mucha gente, ¿no? Entonces, existe esa idea de que el cambio o es una cosa inalcanzable o es una cosa hasta cierto punto imprudente, según hasta donde se llegue, y al fin y al cabo Putin ha conseguido algunos éxitos durante estos años,
sobre todo cabalgando a lomos de los hidrocarburos, del petróleo y el gas, que han conseguido nutrir el presupuesto ruso, que en buena medida depende del petróleo y del gas, y además dar suficientes también recursos a ciertas partes de la población, sobre todo en núcleos urbanos grandes. Y sí que se puede decir que Rusia es hoy más estable que la Rusia que heredó Vladimir Putin del borrachín Boris Yeltsin, al que estaba continuamente condicionado por los oligarcas, por la inflación, por un Occidente muchas veces, sobre todo Estados Unidos, abusivo en cuanto a los términos en los que se impone el fin de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. No, Rusia ha conseguido dejar esas cosas atrás. Lo que pasa es que tenía otras cosas por delante a las que ahora de verdad parece que no vamos a llegar nunca. Que es, bueno, parecía que la democracia abierta, que no había sido posible de verdad con Yeltsin, pero bueno, que Putin podía ser toda una manera de tomar carrerilla, ¿no?, hacia un desarrollo de la sociedad, ¿no? Y lo que estamos viendo en los últimos, sobre todo en el último año, desde el verano pasado, es que eso ha sido siempre un espejismo y está, de hecho, cada vez más lejos. Es decir, estamos más lejos de una democracia abierta ahora que hace unos años, o simplemente a lo mejor ahora es que está más claro, ¿no? Entonces, en realidad, Putin ahora mismo está en un momento en el que lo que tiene que decidir es si se va a marchar, que nadie cree que se vaya a marchar, y si se va a quedar, cuál es el precio que va a tener que pagar todo el mundo para crear el silencio suficiente y la tranquilidad suficiente para poder hacer una eternización en el poder sin sobresaltos. Porque entiendo lo que estabas diciendo antes, que cuando se sale Yeltsin, no sé si lo he dicho bien, pero recuerdo que la desigualdad económica estaba súper disparada a finales de los 90 en Rusia, y Putin de alguna manera, no sé si con reformas económicas o con qué, porque esos datos concretos no los tengo, pero sí que mejora la desigualdad en Rusia, ¿no?, a lo largo de las últimas décadas. No sé cómo está ahora. Bueno, el asunto de las desigualdades en Rusia, la verdad es que es muy complejo como para resolverlo así en una conversación, pero sí que podemos decir que el fin de la Unión Soviética, desde luego, disparó las desigualdades entre las personas, con un sistema además que no estaba preparado para absorber ni amortiguar todas esas desigualdades, porque es que no había ni estructura ni recursos, y además el país en cierta medida se había vuelto a inventar porque había perdido parte de sus territorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde luego los años 90 fueron años difíciles para la gente aquí. Los años 90 fueron los años en los que estuvieron los liberales, en los que, digamos, Rusia hizo un poco caso a Estados Unidos. Estados Unidos le dijo, oye, ve por aquí, ve por allá, haz las cosas un poco parecidas a las que los hacemos nosotros. Y el resultado fue bastante doloroso para la población civil. Es una de las razones por las que seguramente los liberales no gozan de buena reputación en Rusia, precisamente porque aquella primera experiencia democrática capitalista, con mucha cercanía a Estados Unidos, evitando competir con América, etcétera, etcétera, no salió bien. La mayor parte de la gente pues no la disfrutó, y mucha gente tuvo que vivir con lo mínimo. Con Putin, después, en los años 2000, hay una estabilización. Aunque los rusos no son ni muchísimo menos adictos a las dictaduras, pero desde luego ese condicionante no lo pueden dejar a un lado a la hora de juzgar hacia dónde quieren ir con el tiempo que les queda de vida cada uno, claro. Entonces, todo lo que tiene que ver con la oposición, como Navalny y otros ejemplos, ¿es algo que se ve solo en las élites más liberales, o es de verdad algo que se ha propagado al resto de Rusia? Porque Rusia es un país vastísimo, 140 millones de habitantes, ¿no? Entonces no sé si te da la sensación que viajando por dentro de Rusia palpas esa oposición, o realmente no existe esas sensaciones. Yo la verdad es que en los primeros viajes que hice en Rusia apenas la noté, en provincias, ¿no?, por decirlo de alguna manera, saliendo de Moscú. Y se ha dicho muchísimas veces que lo que había surgido a finales de 2011, principios de 2012, Navalny, las manifestaciones contra el fraude electoral en las elecciones legislativas de 2011, era en cierta manera un fenómeno de las nuevas clases medias urbanas en las grandes ciudades, los urbanitas enfadados con sus iPads y sus iPhones, gente que había viajado un poco más al extranjero, que había visto lo que había pasado y que lo que había fuera, ¿no?, del país.
y que tenía poco que ver con lo que era el día a día y las prioridades de un ruso de Perm o de Vladivostok o de Volgogrado. Ni idea de Sin las embargo, dos primeras ciudades, estamos hablando... la tercera es la única que me suena de algo. 2012, eso era en 2012, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Ya. Y ahora sí que se puede decir que hay una filtración a las provincias de ese malestar y de esa manera de pensar. Porque, aunque es verdad que, bueno, como también pasará en Estados Unidos, hay una diferencia entre cómo es la gente en Nueva York y cómo puede ser la gente en un pueblo de Wisconsin. Pero sí que es verdad que al fin y al cabo no son países distintos. Son gente que se entiende, son gente que tiene sus parientes en la capital o al revés, gente que va y que vuelve, gente que ve las mismas series de televisión, que termina leyendo libros parecidos. Y, por supuesto, yo estaba convencido de que era solo cuestión de tiempo que empezase a haber una filtración, porque en Rusia hay muchas ciudades grandes donde a lo mejor para ti y para mí las veríamos muy distintas de Moscú, porque encontramos como occidentales pues pocos sitios donde divertirnos o pintorescos como los podemos encontrar en Moscú. Pero en lo esencial son parecidas. Son ciudades donde la gente trabaja muchas veces en el sector servicios, tiene una esperanza de vida similar también y un background, unas oportunidades educativas que tampoco son tan distintas. Así que al final el punto de llegada tiene que ser similar. Y hay otro factor, que es que Alexei Navalny y los suyos, los Navalny, buena parte de la gente que le rodea, en contra de lo que parecía en un principio, que nos parecieron, pues bueno, algo así utópicos, desorganizados, etcétera, etcétera, han sido muy perseverantes, han cometido muchísimos errores, han estado muchísimo tiempo perdiendo el tiempo, pero poco a poco, mediante el ensayo-error y a costa de pasar noches en la cárcel y ser arrestados en manifestaciones y pagar muchas multas y sufrir humillaciones y sufrir derrotas electorales, muchas veces se han quedado totalmente fuera de los procesos electorales a los que se presentaban, pero al final sí que han ido montando poco a poco, como si fuese una especie de estructura de Lego, una estructura territorial por este país, como decías, que es tan grande, con más de 140 millones de habitantes, y sí que han ido abriendo poco a poco oficinas, contactando con gente que sentía la vida en Rusia, la política, los problemas de la corrupción y del inmovilismo de una manera similar, y encontrando aliados que no eran a lo mejor, como no es exactamente un partido político, tampoco hace falta que sea todo esto, pues eso, como todos los que son de Pedro Sánchez hasta la muerte o de Susana Díaz, etcétera, ¿no? Yeah. No existe ese sistema todavía de corrientes, pero sin duda que si algún día son un partido político de verdad, pues existirán las mismas alcantarillas, ¿no? Pero digamos que han ido siendo poco a poco muy flexibles y ahora, bueno, pues por ejemplo, cuando estuve en Kazán, hace unos años, y no fue reciente, ya había ahí una oficina de Alexei Navalny, etcétera, etcétera. Y además las redes sociales en un país, ten en cuenta que Rusia es un país con tantísimos meses de frío que tienen mucho público todas las cosas que tienen que ver con una pantalla. Claro. Y aunque nosotros siempre pensamos que los países más desarrollados con Internet, siempre pensamos en Estados Unidos o a lo mejor los países escandinavos, Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Los más tecnológicos. Rusia también tiene unas plataformas de Internet o unas empresas de Internet muy notables y sobre todo tiene muchísimo público muy fiel que pasa muchísimas horas delante del ordenador por muchas razones, por esa tendencia a la soledad y también por que es inherente a muchos rusos y también por el frío. Así que las series, sean pirateadas o en plataformas, los blogs, las redes sociales, etcétera, tienen muchísimo público en Rusia y eso hace que el país sea un poco más pequeño de lo que nosotros lo vemos por fuera y un poco menos diverso de lo que habían pronosticado los que decían que esta cuestión de Navalny iba a ser una cosa solo de Moscú y de San Petersburgo para siempre y que ahí se iba a quedar, ¿no? Pues está llegando mucho más lejos y por eso ahora lo están machacando. Navalny se presentó primero, si no me equivoco, a la alcaldía de Moscú, ¿no? Y después a la presidencia, que no tuvo ninguna oportunidad en ninguno de los dos procesos electorales. Pero lo que me interesa es
¿Cómo ha funcionado exactamente la represión de Putin o los impedimentos, los obstáculos que ha puesto Putin a esta serie de líderes políticos de la oposición para que no lleguen al gobierno? Porque yo he leído que la forma habitual de poner obstáculos es malversación. Es como la acusación paradigmática del régimen de Putin para cargarse a toda la oposición. ¿Es esa una apreciación certera o no? Bueno, lo primero, Navalny dio la sorpresa cuando se presentó a las elecciones a la alcaldía de Moscú, porque aunque es verdad que no tenía ninguna posibilidad, eso lo sabíamos todos, pero consiguió unos datos, un veintitantos por ciento, ahora estoy hablando de cabeza y seguramente me estoy equivocando, comparado con lo que se esperaba fue muchísimo más, ¿no? En cuanto a la presidencia de Rusia, seguramente hubiese conseguido unos datos algo peores, porque ahí estamos hablando de votos en todo el país, incluso en el Cáucaso, por ejemplo. Seguro que hubiese sacado pocos votos alguien como Navalny. Y ahí no se pudo presentar precisamente porque esto fue vetado por las autoridades por cuestiones de condenas que él tenía pendiente que lo inhabilitaban para acceder a puestos de responsabilidad. En el caso de Navalny, igual que en el caso de otros opositores, pero más todavía en el caso de Navalny porque él es el más importante, lo que han hecho es freírlo a demandas, a reabrir casos que estaban cerrados en el pasado, buscar una cosa por una cosa que había dicho, etcétera, etcétera. Fíjate, ahora mismo Navalny está en la cárcel porque ha incumplido los términos de régimen abierto de una condena anterior por un proceso electoral, por un proceso judicial que en realidad estaba cerrado y que lo reabrieron cuando ganó algo de popularidad, lo reabrieron de alguna manera. Bueno, quiero decir, algo que había ocurrido hacía bastantes años. Y entonces, cuando ese proceso lo ponen en marcha y le condenan, así consiguen, sobre todo, que no pueda presentarse a las elecciones y, en cierta manera, maniatarlo, ¿no? Y en ese momento eso parece suficiente porque con algo de magnanimidad le permiten un régimen abierto que significa en Rusia que cumples la condena estando en la calle. Es una condena suspendida. Significa que en cualquier momento, ante cualquier cosa, la más caprichosa, pueden volver a meterte en el talego. Como recordará a todo el mundo, el año pasado, en verano, Navalny fue envenenado, según varias investigaciones, fue con un veneno que está solo en manos de los servicios de inteligencia rusos y fue evacuado a Alemania para recuperarse. Estando en Alemania, oh sorpresa, pues incumplió. Cuando estás en coma, obviamente no te puedes presentar. No te puedes presentar a las revisiones de la libertad. Suele pasar. De la libertad condicional. Y entonces Navalny cometió el mayor de los desafíos que ha cometido hasta ahora, que ha sido regresar a Rusia después de haber sido envenenado por Rusia. Entonces regresó triunfalmente sacando pecho y el resultado, por supuesto, fue que a los 4 minutos de haber aterrizado fue detenido. Y está ahora mismo detenido por eso, por el fin de la libertad de régimen abierto, por una condena que ya había sido dictada y que le había sido suspendida por un proceso que también se había reabierto. Es decir, el proceso se ha ido reactivando varias veces según Navalny iba ganando cada vez más fuerza y más popularidad. Y por si eso fuese poco, lo que se ha hecho ahora es ir escarbando y sacando otro tipo de procesos contra él, incluido un proceso por difamación contra un veterano de la Segunda Guerra Mundial, simplemente porque ese señor apareció en un anuncio pro Putin y entonces Navalny soltó, no recuerdo ahora mismo las palabras, algún exabrupto sobre la gente que hacía esos anuncios pro Putin. Obviamente no se refería en concreto a la persona de ese señor, pero por supuesto es un veterano y se ha sacado ese tema. Y entonces Navalny, estando en la cárcel, tuvo que comparecer, salir de la cárcel para ir a otro juicio para poder ser declarado culpable, y es sentencia sobre sentencia. Pero un momento. ¿Culpable de qué? ¿De haber insultado a un veterano de guerra? De haber insultado a un veterano, pero es que la cosa no acaba ahí, porque de ese juicio puede salir perfectamente otro juicio, porque durante el juicio en el que se estaba juzgando se había insultado a un veterano de guerra, al parecer Navalny insultó también a la juez o le faltó al respeto. Entonces hoy o ayer, ya no me acuerdo, porque estoy faltando de la cabeza, hemos conocido que se está preparando un proceso contra Navalny por haber insultado a la juez mientras estaba juzgando, se había insultado a un veterano mientras estaba en la cárcel por haber incumplido
el régimen de libertad vigilada por haber estado en coma por un proceso que había sido reabierto cuando Navalny se había hecho famoso. Básicamente te lo acabo de explicar. Nice. No, me lo he explicado, ahora me imagino un timeline de cosas, pero la pregunta que me surge de todo esto es, ¿tanto miedo le tiene Putin a Navalny ahora mismo? Pues no, Putin no tiene miedo a Navalny. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que Putin lleva en el poder desde del año 2000, ¿vale? Así que no debemos menospreciar las decisiones que toma Putin a la hora de mantenerse en el poder, porque está claro que Putin sabe mantenerse en el poder mejor que tú y yo. Eso lo ha demostrado con los hechos, lleva 21 años en el poder. Y probablemente esa manera de actuar, que muchas veces parece exagerada o sobreactuada, la gente dice, oye, es que probablemente no merece la pena buscarse tantos problemas por una persona que al fin y al cabo nunca podría ganar unas elecciones contra Putin. Pero seguramente Putin, y esto es análisis mío, considera que estos problemas es mejor atajarlos antes de que sean problemas con P mayúscula. Obviamente, ahora mismo Navalny no puede hacer sombra a Putin, pero no tiene sentido esperar a un momento en el que tampoco podría ganar las elecciones, pero el destrozo sería mucho mayor. Así que, aunque ahora tenga que afrontar Vladimir Putin determinada, pues eso, críticas en Occidente, sanciones, etcétera, lo considera más barato que esperar y dejar el problema seguir creciendo y en el futuro tener que, digamos, arremangarse todavía más. Hay que tener en cuenta además una cosa. En realidad, todo esto que estamos hablando siempre de la oposición, que yo prefiero llamarles disidencia. A mí una vez Ilya Yashin, que es uno de los lugartenientes de Navalny, me dijo, es que no nos llamamos oposición a nosotros mismos, nos llamamos disidencia. La diferencia es que la oposición tiene alguna posibilidad de conquistar el poder. La disidencia no, la disidencia es una oposición que sabe que no va a llegar al poder. Y entonces, básicamente, reivindicando el derecho al pataleo y el derecho a la supervivencia. Y en realidad esto es lo que hay. La oposición en Rusia está peleando no por el poder, sino por poder conquistar el territorio que le corresponde a la oposición, que ahora mismo aquí no existe. Claro. Es decir, la oposición no tiene su sitio y están peleando por él. Pero ese sitio de la oposición no se les va a conceder. No se les va a conceder. Y la pelea es por el espacio de la oposición, que el poder también lo quiere. El Kremlin está peleando por mantener ese espacio también bajo control. Y ahora te voy a hacer la transición que muchos estaban esperando, pero habiendo ya hablado de Rusia, 140 millones de habitantes, vámonos a ese país mucho más pequeñito, ese país satélite que es Bielorrusia, que también es un país que está metido en un régimen, en este caso liderado por Lukashenko, que ¿Son buenas las comparaciones que lo comparan con Putin o hablamos de Lukashenko como un líder mucho más represivo que Putin? ¿Represivo? No sé si es una palabra eso. Bueno, represor, sí. Represor. La verdad es que es difícil comparar y demasiado fácil equiparar a los dos. Se suele ver como a Lukashenko como un Putin en pequeñito porque Bielorrusia, pues hasta cierto punto, es una Rusia en pequeñito. En realidad, Lukashenko lleva en el poder desde el año 1994. Así que, en realidad, ha sido él el que... O sea, Putin todavía ni siquiera se había mudado a Moscú, seguía viviendo en San Petersburgo, porque creo que Putin llega a Moscú en el año 96. Es decir, Lukashenko, en cierta manera, de una manera un tanto freudiana, sigue viendo a Putin como la persona que llegó después que él. Y en cierta manera es verdad. Lo que pasa es que, claro, Lukashenko también sabe que, aunque Bielorrusia es un estado independiente, también es un estado subsidiado, digamos, por Rusia. Y eso no lo puede perder de vista. ¿En qué sentido es eso, por cierto? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es? Porque es un subsidio. Bueno, sí, porque está tan dependiente de Rusia. Básicamente, precios de amigo en cuanto a la energía, ¿vale? No solo para consumo, sino para reventa, por ejemplo, de hidrocarburos, etcétera. Eso es lo primero. Protección, ¿vale? Luego ayudas en cuanto a lo que se refiere seguridad. Que lo hemos visto en el caso de las protestas del año pasado. Suena muy gángster esto, ¿eh? Sí. Putin, digamos, puso eso sobre la mesa, dijo, si es necesario, mis chicos van ahí y reparten.
básicamente lo que le dijo a Lukashenko, y simplemente eso, poner eso sobre la mesa, ya sirvió para que se achantasen algunos en Minsk y en otras ciudades, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, y por supuesto la cooperación económica, no solo la militar, sino también la económica, porque, bueno, algunas de las viejas repúblicas de la Unión Soviética siguen, de alguna manera, cooperando entre sí, intentando recrear una Unión Europea, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más radial que la Unión Europea. Ahí sí que realmente Rusia es el centro. Cuando decimos en la Unión Europea que Alemania tiene demasiado peso, Francia, bueno, comparado con la Unión Económica Euroasiática, que es la versión putinesca de toda esta historia, pues la Unión Europea es súper descentralizada en realidad, porque ahí, digamos, en esa unión europea que ha intentado replicar Putin, es el centro de todas las decisiones y de todas las gestiones. Todos los socios miran hacia Moscú y tienen muy poco interés los unos con los otros y pocas ganas de cooperar, y a veces incluso algunas trifulcas, ¿no? Y en cambio son todos estados clientes / vasallos. Bueno, vasallos es demasiado, ¿no? Pero para que se me entienda, son países que miran hacia Moscú y Moscú mira directamente hacia ellos. Así que, bueno, es un Putin, una pregunta antes de pasar a eso. pequeño. Solo te quería preguntar, por ahora que estamos hablando de la dependencia de uno de otro, del país subsidiado, pero ¿qué ofrece a cambio Bielorrusia? Bielorrusia ofrece a cambio lealtad. Rusia está bastante interesada en tener un estado tapón entre Rusia y la Unión Europea. Es una manera de tener un territorio que en cierta manera, de una manera indirecta, depende de ti, pero que al mismo tiempo no es tu responsabilidad directa. Las fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Bielorrusia ofrece algunas ventajas de defensa aérea, por ejemplo, a Rusia, y al mismo tiempo hace ya años que está sobre la mesa un proyecto de fusión. No sé si fusión o unificación, no está muy claro hasta qué punto llegaría, pero vamos, de una fusión más íntima de ambos países. Un mercado completamente homogéneo, también en cuanto a fronteras ir un poco más allá, tal vez el rublo ruso circulando también allí. Lo que pasa es que todo esto, esta especie de matrimonio, nunca ha sido posible porque Lukashenko siempre ha querido que fuese unos términos muy de igualdad o de casi igualdad, ¿no? Y eso es muy difícil porque la diferencia entre los recursos energéticos, por ejemplo, Lukashenko quiere tener acceso a todas las minas de potasio o los pozos petrolíferos o los yacimientos de gas. Me imagino a Putin. Me imagino a Putin diciendo, Lukashenko, a ver, ¿qué cojones me estás contando, tío? Sasha, esto no puede ser. Entonces, yo creo que el noviazgo está siendo suficientemente fructífero para poder ir retrasando un matrimonio sobre el que yo creo que nunca va a haber acuerdo, al menos con estos dos personajes a cada lado de la frontera, porque Lukashenko es un hueso duro de roer, incluso cuando ha estado contra las cuerdas el año pasado, cuando realmente hubo algún momento en el que algunos pensábamos que podía caer Lukashenko, igual que había caído Viktor Yanukovych en Ucrania en el año 2014, y sin embargo consiguió aplastar la protesta, cosa que Yanukovych no consiguió hacer, mantener unida a la élite política, cosa que Yanukovych tampoco consiguió hacer, y después imponerse mínimamente ante Vladimir Putin, porque también pensamos en algún momento que un Lukashenko débil ahora iba a entregar todo lo que quisiese Putin con tal de haber salvado el pellejo, ¿no? Claro. Y sin embargo, Lukashenko buscó la manera, con algún escándalo que hubo, con unos mercenarios rusos a los que pillaron de marrón en suelo bielorruso. Bueno, hizo un par de aspavientos y de escándalos ahí para conseguir otra vez paralizar determinadas negociaciones de cara a una mayor integración, a una entrega en definitiva, una cierta entrega de soberanía a Rusia. Y la cosa vuelve a estar igual que hace tiempo. Rusia ha concedido algunos créditos que Bielorrusia de verdad los necesitaba por culpa de todos los parones que ha tenido, por culpa de huelgas relacionadas con estas protestas. Es decir, Rusia ha seguido ayudando. Lukashenko ha seguido mejorando las servicios de inteligencia de cada país, pero a la hora de cambiar su estatus
no se ha avanzado hacia ningún sitio. Están teniendo una conversación bastante interesante en el chat. Te voy a leer, aunque aquí igual te voy a pedir que te mojes un poquito, ya depende de si quieres o no. Pero ha preguntado Oreg 13, ¿qué escándalo que cooperen dos países como Rusia y Bielorrusia? Cualquier cosa fuera de la OTAN es una locura, ¿no? Es cierto que cuando analizamos temas de geopolítica, de política internacional desde el prisma occidental, a veces sí que podemos caer en... que tampoco me parecería justo, porque quiero decir, no es muy distinto el régimen que puede tener Rusia o Bielorrusia que el que puede que las presidencias democráticas de Estados Unidos o de España. Pero, ¿qué te parece a ti esa forma de análisis que hay desde fuera y que parece que Rusia siempre es el antagonista y cualquier tipo de cooperación que pueda haber con otros países se ve desde esa perspectiva más antagonizada? Bueno, en realidad el problema no es la cooperación, sino las palancas que a veces se utilizan para establecer esa cooperación. Y la verdad es que la cooperación, en el caso de Bielorrusia, es bastante buena en esos términos, pero no se puede decir lo mismo, por ejemplo, en el caso de Ucrania, que durante algunos años fue un formato con unos perfiles, unos contornos muy parecidos a los de Bielorrusia, es decir, dos líderes que, sin ser uno vasallo exactamente del otro, tenían también sus diferencias y a veces sus peleas, Viktor Yanukovych y Vladimir Putin, pero cooperaban, y digamos que Ucrania se beneficiaba también de algunos, por ejemplo, precios de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que eso se rompió. Y cuando se rompió, no pagó un precio el político ni el partido, sino que tuvieron que pagar un precio los propios ucranianos. Es decir, Ucrania, por, digamos, salirse de esa cooperación o amagar con salirse de esa cooperación tras la llegada después de la revuelta de Maidán, llega un nuevo presidente. Y bueno, pues igual que aquí, es como si, por explicarlo de alguna manera, es como si nosotros, al encontrarnos con el Brexit en la Unión Europea, en la parte continental de la Unión Europea, al encontrarnos con el Brexit, que fue un shock para muchos de nosotros, ¿no? Pues hubiésemos, no sé, nos hubiésemos quedado con alguna pequeña isla británica, hubiésemos mandado soldados ahí, tomado algún tipo de represalia, claro, hubiésemos tomado algún tipo de represalia más allá de, bueno, pues de una negociación a cara de perro, como hemos visto a Barnier, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no estamos hablando de negociaciones a cara de perro, ni de multas, ni de etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de cosas muchísimo más serias. Y esa es para mí la principal diferencia que existe en el trato de Rusia con sus vecinos, /aliados, /socios, /vasallos, como lo queramos llamar, por ejemplo, con la Unión Europea. La persona que comentaba tiene mucha razón, que es normal que estos países que tienen tantísimo en común, empezando por el idioma, la historia, las familias, la cantidad de matrimonios mixtos que hay aquí, es normal que se coopere. Y bueno, aunque Estados Unidos tiene más dificultades para entender esas cosas, yo creo que en Europa lo asumimos mejor. Pero no podemos perder de vista los métodos y lo que digamos se pone en juego, porque el problema de fondo que yo creo que hay aquí es que Rusia no se considera ni un país de igual a igual, ni tampoco considera a estos países completamente independientes, mientras que en España, a pesar de nuestra cercanía con Portugal y de que muchas decisiones que ellos tomen necesariamente nos afectan, o a pesar de, bueno, pues de algún complejo de superioridad que puede tener Francia respecto a nosotros, que se consideren ellos pues una democracia más pura, que estaba más claro hace unos años, ¿no? Exactamente. Pero a pesar de eso, nadie pone en duda, por ejemplo, las fronteras, ni las de los Pirineos, ni las portuguesas, ni etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, aquí, hablando con rusos que no son para nada nacionalistas, que tienen una postura política muy templada, pero cuando llega el momento de hablar de los vecinos, de Bielorrusia o de Ucrania, nunca está completamente claro dónde acaba la responsabilidad rusa y dónde empieza la ucraniana. ¿Dónde acaba mi país y dónde empieza el tuyo? ¿Hasta qué punto tu país puede un día liarse la manta a la cabeza y decir, pues eso, como Pimpinela, pega la vuelta, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos que es una especie de... El problema, o sea, por ponerlo de otra manera, la Unión Europea es un matrimonio por lo civil, y el problema es que la Unión Euroasiática o los acuerdos de seguridad de Rusia, en cierta manera, son un matrimonio por la Iglesia
como los de antes, los que no se puede deshacer fácilmente, sino con, con la muerte de alguno de los dos. O el cabreo generalizado de una parte de las familias que luego resultan ser unos mafiosos que van y te rompen las piernas. Más o menos. Todo puede pasar y lo hemos visto. Exacto. Entonces, ya ahora tirando al tema de Marras, quería hacer la comparación con Putin y un poco que nos hablas de la relación con Rusia para entender un poco mejor cómo llegamos a la decisión del gobierno de Lukashenko de desviar ese avión de Ryanair, ¿no? Por poner un poco en perspectiva a los que hayáis llegado un poco tarde, el escándalo de esta semana, veíamos que un avión que iba de Ryanair comercial que iba desde Grecia hasta Lituania pasa por el espacio aéreo bielorruso y ahí pues lo desvían y lo aterrizan en Minsk, en la capital, supuestamente por una alerta de bomba. Y ahí es cuando detienen tanto a un crítico con el régimen de Lukashenko, un activista y periodista que estaba viviendo en Lituania y su novia también había sido detenida, también lituana, si no me equivoco, me habías dicho, ¿verdad, Xavier? Bueno, ella es de nacionalidad rusa, pero en este momento estaba estudiando en una universidad en Vilnius. Ah, vale, perfecto. Entonces, los detienen y, claro, denuncias a nivel internacional tremendas diciendo qué demonios hacéis secuestrando prácticamente un avión comercial simplemente porque hay un crítico con el régimen en ese avión. A mí lo que me interesa, por un lado, es ¿por qué demonios toma esta decisión Lukashenko? Y por otro lado, ¿cómo encaja con el contexto general de Bielorrusia? Porque si venimos de un año pasado en el que hubo unas protestas durísimas pro democracia contra Lukashenko, ¿cómo se atreve a tomar una medida tan drástica que puede generarle tantas críticas tanto en casa como fuera? Bueno, te respondo empezando por el final y con lo mismo que te he dicho respecto a Putin y Navalny. Yo creo que Lukashenko también hace un análisis similar al que hace Putin, es decir, hay que atajar los problemas cuando son fáciles de atajar, incluso aunque quedes como un tipo inflexible y exagerado delante del resto de la gente. En realidad, lo que ha hecho este chico, Protasevich, que ha sido detenido, es básicamente montar una estructura para emitir las manifestaciones, que era lo que necesitaban, digamos, los promotores de las manifestaciones, porque como no tienen acceso a los medios de comunicación están en buena medida controlados por Lukashenko, pues con los canales de Telegram, de Nexta, etcétera, se fue emitiendo de una manera muy rudimentaria las manifestaciones en vivo e informando también de las convocatorias. La gente que no iba a las manifestaciones las veía. Y mucha gente que las veía acababa acercándose a las manifestaciones. No solo las de Minsk, sino las de un montón de ciudades. Entonces esto resultó una ayuda importante para los promotores. Pero poco más. Quiero decir que no se trata de un periodista que haya descubierto los secretos más íntimos de Lukashenko y ha destapado muchísimos casos de corrupción. Es un periodista muy joven con una trayectoria tampoco muy amplia, pero que en su momento ha sabido hacer algo bastante importante de cara a las protestas. Pero probablemente alguien que hiciese algo así en España, nadie sabría ni cómo se llama. Yeah. Es como si alguien retransmite el 15M y todo eso, porque el gobierno no se toma el 15M, aunque desde luego que discutía y criticaba el poder y los comerciantes de sol se quejaban, etcétera, etcétera. Pero el gobierno no se tomaba el 15M como algo que realmente pudiese acabar con él, ¿no? Y esa es otra diferencia que antes de compararnos con estos países tenemos que tener en cuenta que tanto en Rusia como, por ejemplo, en Bielorrusia existe la sensación en la élite, y probablemente es muy acertada, de que perder el poder significa perderlo todo. Por eso se van a agarrar hasta las últimas consecuencias, matando si es necesario. Porque mientras que en España, pues Rajoy o Zapatero viven muy cómodamente, seguramente viven mejor ahora que cuando eran presidentes de gobierno y tienen pues eso, nadie les va a tocar sus posiciones, nadie va a congelar sus cuentas bancarias, nadie les va a pegar un tiro, nadie les va a dejar en la calle, nadie les va a tocar a sus familias, sino que simplemente la política es hasta ese punto por lo menos un juego, ¿no? En el que tú estás un tiempo en la cancha, luego sales y no pasa nada, ¿no? En cambio, en Rusia y en Bielorrusia y en otros países, no digo que solo sean los países de la esfera exsoviética, eso no es así. Por eso se lucha hasta las últimas consecuencias y muchas veces se anticipa uno al enemigo. Y esto es un mensaje también
a la oposición. Es decir, fuera de Bielorrusia, ni siquiera fuera de Bielorrusia estáis seguros. Eso de emitir desde el extranjero, dirigir la oposición desde el extranjero, como por ejemplo está haciendo Svetlana Tikhanovskaya, que vive ahora mismo en Vilnius, también puede tener un coste. Y esta es una de las primeras pruebas, o la primera contundente, es lo que ha ocurrido con Roman Protasevich. O sea que no solo se trata de quitarle a él de en medio, sino también de mandar un aviso a todos los demás. ¿Y cuáles son las consecuencias que puede enfrentar Bielorrusia por parte de Rusia? Porque, claro, estábamos hablando antes de la alianza, ¿no? De ese matrimonio de antaño, pero claro, esta decisión ¿la toma Bielorrusia sin la autorización de Rusia? ¿Creemos que eso es una posibilidad real? ¿Que ha ido por libre Lukashenko en este caso? No lo sé, pero es posible. Es decir, Lukashenko es capaz de tomar decisiones al margen de Vladimir Putin. Es verdad que justamente llega en un momento en el que justo Washington y Moscú estaban cerrando la entrevista que finalmente han anunciado que va a ser en Ginebra entre Putin y Biden, ¿no? No parece que no es el momento ideal para estas cosas, ¿no? Pero, bueno, desde luego yo creo que ha sido Lukashenko el que ha liderado esta operación. No sé hasta qué punto la conocía Rusia, teniendo en cuenta que hay una cooperación y seguramente habrá topos rusos en los servicios de inteligencia de Bielorrusia. Seguramente Moscú estaba al tanto. Pero, en cierta manera, Moscú también está interesada en que Lukashenko haga lo necesario para mantenerse en el poder, y no tanto porque tengan devoción en el Kremlin por Lukashenko, que no es así. Pero Moscú no está interesado en un cambio de poder violento y fuera de la ley, como por ejemplo ocurrió en el caso de Ucrania, que además fue aprovechado por potencias occidentales, por la Unión Europea, para arrimar el ascua a su sardina. Es decir, si sabe que Lukashenko no va a durar para siempre, porque no puede durar para siempre, lleva desde 1994 en el poder y ya no tiene el apoyo que tenía antes, y encima ha causado mucho destrozo institucional y en las relaciones exteriores. Pero cuando haya un cambio, quiere poder controlarlo. Así que por eso no quiere que irrumpan como en la Bastilla en el Palacio Presidencial de Lukashenko. Y Rusia, desde luego, seguramente entiende que Lukashenko tiene que usar sus resortes y sus trucos sucios de vez en cuando para asegurarse que no le echan del poder dentro de 2 semanas. ¿Y qué podemos esperar de, ¿cómo se llama? Protasevich, no quiero decir mal el nombre. Sí, Protasevich. ¿Qué podemos esperar de lo que le pase a él y a su novia? Porque estabas contando antes un poco sobre su figura, que no es como ningún líder de la oposición, pues como el futuro de Bielorrusia, ¿no? Es más como casi, no te voy a decir un peón, pero como simplemente un añadido más de la organización de la oposición. Pero, ¿qué crees que les puede pasar en el corto plazo? Pues yo espero que no sean acusados no se les proponga la pena de muerte contra ellos. Bielorrusia es un país que mantiene la pena de muerte, además de una manera muy opaca. No se dan las notificaciones de las ejecuciones, es todo está envuelto en muchísimo misterio. Pero desde luego que nos tenemos que preparar para un juicio contra él. En el caso de ella, en el caso de Sofía, no está tan claro, pero sí que hoy ha trascendido a través, por cierto, del Ministerio de Exteriores de Rusia, que al fin y al cabo, bueno, pues se ha personado de alguna manera en la causa, porque al fin y al cabo es una ciudadana rusa, aunque digamos vaya con el enemigo. Pero sí que se ha informado que ella tiene causas pendientes también en Bielorrusia, que se produjeron en los meses de septiembre, octubre, que son casualmente los meses donde hubo esas manifestaciones, uno de los picos de las protestas, ¿no? Así que seguramente ella estará envuelta en participación en manifestaciones ilegales, que, participar en una manifestación ilegal en Bielorrusia casi tiene el rango de terrorismo. Y ella seguramente también afrontará un juicio. Y de hecho, él estaba incluido en la lista de Se Busca por extremismo y por etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que no soy muy optimista respecto a un veredicto de no culpabilidad, pero sí que espero que no se condene a muerte a un tipo que lo que ha hecho es
retransmitir o organizar la retransmisión de manifestaciones ilegales por Internet. Y como casos equiparables que puede haber de otros críticos con el régimen o gente de la oposición o de los disidentes, como decías tú, hacer esa apreciación, que hay mucha gente pudriéndose en la cárcel precisamente por haber sido críticos con Lukashenko. Pues fíjate, desde que empezaron las manifestaciones, a raíz de las elecciones de agosto, que la oposición denunció un tremendísimo pucherazo, creo que se ha detenido a más de 30.000 personas en Bielorrusia. El problema en un primer momento no ha sido tanto las condenas a pudrirse en la cárcel, porque muchos han terminado saliendo más o menos en un plazo razonable de tiempo, sino los malos tratos y la brutalidad que se ha observado en esas cárceles. Yo he entrevistado a varias personas, me acuerdo el año pasado, justo cuando estábamos en el momento álgido de las protestas, y creo que tengo colgado justo el reportaje en el pinned tweet. No, sí, lo he compartido antes de presentar, cuando estabas presentando, sí, el de así nos torturó el KGB de Lukashenko, ¿no? Exactamente. Y yo recuerdo, bueno, que y es muy generalizado, además. Recuerdo que yo no pude ir a cubrir las protestas en Bielorrusia por las restricciones de viaje que nos imponía el coronavirus, pero sí que recuerdo las imágenes de las manifestaciones, que se iba sumando gente que había salido de la prisión el día anterior y se bajaban los pantalones o se levantaban la camiseta para mostrar a los demás los cardenales, ¿no? Fue una cosa, eran yo los llamaba los cuerpos azules, ¿no? Fue la rebelión de los cuerpos azules, porque había gente con el cuerpo completamente azul de los golpes y no tenían ningún problema en bajarse los pantalones delante de la gente o subirse la camiseta a hombres y mujeres. Y era una manera de reivindicar y de demostrar que era verdad de lo que estábamos hablando los periodistas, y lo que estaba denunciando muchísima gente, que había unos malos tratos generalizados, unas torturas generalizadas en las cárceles, en la mayoría de los casos ni siquiera para obtener una confesión, sino para sembrar sembrar el terror entre la población y que la gente dejase de salir a la calle. O sea, era necesario que la gente tuviese miedo para poder cortar eso, para poder cortar esas protestas, y tenían que tener miedo a algo real. Y eran los golpes, las palizas, los ojos morados, las contusiones, muchas veces a menores de edad, que también los cogían por banda, no solo en Minsk. También entrevisté a gente de otras ciudades por estar simplemente protestando, o alguno que pasaba simplemente por ahí que ni siquiera quería ir a la manifestación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que lo tiene muy presente la gente, aunque yo creo que en cierta medida, bueno, aunque ha alejado a mucha gente de las protestas seguramente, porque habrá gente que no querrá jugársela, también ha puesto algo de cemento en el núcleo duro. Y ha habido mucha gente que era más pasiva y que con esto realmente se ha dado cuenta de que hay que llegar hasta el final, ¿no? Yo espero que cuando sea llegar hasta el final sea de una manera pacífica y mejor que lo que vimos en Ucrania. De hecho, yo creo que la experiencia ucraniana, hablando con muchos bielorrusos, me hablaban de eso, que no querían repetirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando entrevisté a Svetlana Tikhanovskaya, que ya estaba ella exiliada en Vilnius, me dijo lo mismo, que no quería un escenario ucraniano para Bielorrusia, pero sí que quería un cambio, y sí que no dan alternativa a Lukashenko. Lukashenko tiene que marcharse, eso lo tienen muy claro. Así que bueno, veremos lo que pasa. Te voy a leer ya para terminar 2 preguntas que hacen desde el chat. Me ha parecido interesante que hay un usuario que se llama Overbatoro, que ha estado diciendo que el que han detenido, lo voy a decir otra vez mal el nombre, por Protasevich, ha acumulado bastantes polémicas por haber manipulado hechos o haber tergiversado informaciones. Y también estoy leyendo, aprovecha el movimiento contra el gobierno para fomentar su fama y monetizar su posición desde Polonia. Y luego Carlos Nuevedos dice que el detenido tenía vínculos con un grupo nazi ucraniano. Entiendo que aquí hay bastante desinformación, pero me gustaría saber si podías aclarar algunos de los datos. Bueno, yo como aviso diría que
como aviso a gente que llegue un poco de nuevas, que en el manual de la propaganda rusa o prorrusa siempre es el mismo procedimiento. Es, primero, eso no ha sucedido. Luego, cuando sucede, cuando realmente se ve que ha sucedido, es decir, que ha habido una persona que ha sido arrestada después de que se obliga a aterrizar un avión o que Navalny efectivamente ha sido intoxicado, el segundo paso es decir que es todo muy confuso, es decir, no se sabe quién lo ha envenenado, a lo mejor ha sido Rusia, a lo mejor ha sido Mozambique, a lo mejor ha sido Hacendado, bueno, no se puede saber, ¿no? Ese es el segundo paso, no, es confuso, no se sabe. Bueno, no se sabe tampoco por qué ha sido detenido este señor, a lo mejor ha sido casualidad que en efecto había un aviso de bomba y qué casualidad que de todos los avisos de bomba fue precisamente este avión donde viajaba este señor justamente cuando estaba sobrevolando. Es todo muy confuso. Ese es el segundo paso. El tercer paso es decir que no era importante, ¿vale? Y eso además lo ha dicho alguna videobloguera de RT, de este periodista que no sabéis ni quién es, ahora os importa de repente un montón, no sé cuántos. Eso también se ha dicho sobre Navalny. No tiene seguidores, no tiene apoyo, estáis engrandeciendo, es un invento de la CNN, de la CIA, etcétera, etcétera. Y el último paso es decir, bueno, vale, sí es importante, sí ha sucedido, no es confuso, sí que es importante, pero es un fascista y es un nazi. Y se han inventado un montón de vínculos con el nazismo, a un montón de gente, incluso a nosotros también, a los periodistas, cuando estábamos en Ucrania, contándolo, la injerencia rusa, también se nos colgó el San Benito, éramos prácticamente todos oficiales de las SS. Y eso también se ha hecho sobre Navalny por unas declaraciones que hizo hace años hablando sobre los extranjeros, también se le ha señalado como nacionalista, ultraderechista, y ahora este chico, que estuvo al parecer en Ucrania, igual que estuvimos muchísima gente, muchísimos periodistas cubriendo la información de ahí, de la guerra, y codo con gente que era de batallones, donde había gente que de tendencias neonazis y mucha gente de tendencia no neonazis, sino simplemente que eran unos animales de bellota más violentos que la madre que los parió. Y entonces se pone encima de la mesa que este hombre no puede tener un juicio justo porque estuvo con los del batallón Azov, etcétera, etcétera. Hay que recordar que este chico tiene 26 años, o sea, en el año 2014 tenía 20, ¿vale? Y era fotógrafo, ¿vale? Y acababa de conseguir en esos años justos cuando le dan la beca Václav Havel para poder, bueno, obtener un dinero extra, una beca de periodismo, etcétera, etcétera, ¿sabes? Digamos, que estaba un poco como en otras cosas. Y tiene una pinta de mercenario del batallón Azov, más o menos la misma pinta que Rejón, para que nos hagamos una idea. Yo no sé, a lo mejor me estoy equivocando y en efecto hizo algún sabotaje con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, machaca de discoteca, digamos, como que no tiene pinta y no le veo tampoco quitando la anilla a las granadas así con los dientes y tirándolas, tampoco me lo imagino. De hecho, desconfío más de los acusadores que del acusado. Pero bueno, en todo caso, esto no se trata de una caza al nazi, porque hay nazis muchísimo más importantes, muchos de ellos con despacho gubernamental en la mayoría de los países, en algunos países de esta órbita. Se trata simplemente de una persona incómoda por las cosas que ya he comentado que ha hecho, que ya te digo que tampoco es para ganar el Pulitzer de periodismo, pero en un país tan particular como Bielorrusia, desde luego que lo que hizo fue muy importante. Si ya insisto que si lo hubiese hecho si se hubiese dedicado a retransmitir en streaming las manifestaciones de Occupy Wall Street o del 15M, pues seguramente no se hubiese hecho tan famoso porque se hubiese considerado pues, una persona que está haciendo eso, que está muy bien, ¿no? Y ya está. Pero en Bielorrusia, pues esto es, digamos, una afrenta y un pecado mortal, como hemos visto, hasta el punto de bajar un avión del cielo para sacar a un tipo, a un bloguero que está dentro. Y ya la última pregunta que te quiero hacer, que también la han dejado caer por ahí, aunque no sé si la sabrás responder, ¿qué tal Eurovisión? Bueno, se habla mucho de la hermandad entre los eslavos que se votan entre ellos. No, escucha un momento, no sé dónde te vas a meter, pero esto es 100% seguro, y esto lo dije yo la semana pasada, los eslavos te oí. Iban a votar por Ucrania y votaron, fue la canción más popular en el voto popular. Para que veas que tanto enfrentamiento que hay a veces, por ejemplo, Rusia-Ucrania, y luego hay muchas cosas que les unen. Esto es, y además esto no es anecdótico, porque
sales a la calle aquí en Moscú y la gente no está deseando invadir Ucrania y volver a mover la frontera un poco. O sea, no solo que Crimea nos parece poco, tenemos que coger también Kharkov, Gerson y si puede ser Kiev también, sino que la gente pues tiene muchísimo cariño por Ucrania porque hay muchísimas familias mixtas donde el abuelo era ucraniano, se casó con una rusa o al contrario, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre Eurovisión sí puedo decir que aquí, bueno, pues que todos los años ha habido polémica porque, bueno, en ediciones anteriores, pues Rusia envió a una cantante que estaba en silla de ruedas, pero había actuado en Crimea, con lo cual eso contravenía algunas leyes de Ucrania y Eurovisión se celebraba en Ucrania, con lo cual la chica no pudo asistir. Ups. No sé hasta qué punto precisamente Rusia la seleccionó para que precisamente pasase eso y tuviésemos ese drama, ¿no? Y este año la cantante, bueno, llevaba un mensaje feminista bastante importante en un país como Rusia, donde el feminismo no está muy desarrollado y todavía causa bastante escándalo, ¿no? Entonces la letra de la canción, que animaba a las mujeres a empoderarse, etcétera, etcétera, pues probablemente en España pues hubiese pasado más o menos desapercibido, ¿no? Porque, bueno, pues en España el discurso feminista lo tenemos cada día en los medios, ¿no? Pero aquí pues ha suscitado algunas polémicas absurdas, porque incluso algunas mujeres, unas diputadas del Parlamento o mujeres relevantes aquí han criticado que, bueno, ese de feminismo y ese desparpajo de la cantante. Oye, pero que llevaron, que los rusos llevaron a Tatú, ¿no? A Eurovisión. Uy, pero eran otros tiempos. Fíjate, joder, macho, que han ido para atrás. Una de las integrantes de Tatú, que por cierto jamás fueron lesbianas, todo era un trampantojo, ¿sabes? Para mayor disfrute del género masculino. Ya, bueno, vamos a poner a dos lolitas lesbianas para que así incluso los sordos no seguirán al grupo Tatú y los señores a los que no les gusta esta música, etcétera, etcétera, ¿no? Pues una de ellas estará haciendo campaña por Vladimir. Es cierto, me acuerdo de leer sobre esto. Era otro país y no podemos perder de vista el giro conservador de Putin en el año 2013, Pussy Riot, aprovechando esa chiquilla de haber entrado en una catedral. Esas tres chicas, al final solo dos de ellas acaban en una cárcel ahí en Mordovia, etcétera, etcétera. El acercamiento de Putin a la Iglesia Ortodoxa, el acercamiento de la Iglesia Ortodoxa a Putin, la ley contra la propaganda homosexual en Rusia, etcétera, etcétera. Varias cosas que han pasado que han convertido en cierta manera a Rusia en la referencia de toda la carcundia religiosa ultraconservadora en Europa por ese desparpajo a la hora de defender los valores tradicionales, incluso a costa de los derechos de determinadas minorías. Así que no hay más Tatú, no va a haber más Tatú. Pero entonces, ¿estamos de acuerdo en que Ucrania fue top 3 de esta edición de Eurovisión? Yo no vi la edición de Eurovisión. Yo vi la canción de Rusia, obviamente, la vi varias veces y la conocía. Me pareció que estaba bastante bien, aunque yo tampoco soy ni fan ni experto en la música de Eurovisión. Tuve la suerte de cubrir Eurovisión cuando se celebró en Kiev y la verdad es que me lo pasé muy bien y tuve que admitir que no es un rollazo y que no es una horterada, que es bastante divertido. Pero bueno, con esa vez tuve suficiente y la verdad es que el resto de las ediciones lo he seguido un poco al trote cochinero por Twitter, ¿no? Viendo un poco los comentarios y disfrutando más con el show en Twitter que con el show con los gorgoritos sobre el escenario. Eso siempre es lo mejor, el show en Twitter es espectacular. Yo te recomiendo encarecidamente, seguro que los que están por aquí siguiendo el stream también, que veas la canción de Ucrania, pues es un temazo. Pero ya no te quito más tiempo, Xavier, que hemos estado... Cuando yo estuve cubriéndolo era horrible. ¿Ah, sí? El año que yo estuve en Ucrania, los locales, la verdad es que era insoportable la canción. Todavía no se lo he conseguido perdonar. O sea, esto de Carmena no te lo perdonaré, pues eso. No. Poroshenko no te lo perdonaré. Esta es tecno así folk, muy, muy interesante.
la verdad. Además, sí, cuando veas la repetición del show verás que estaba todo el mundo extasiado con el tema. Pero lo dicho, Xavier, no te quito más tiempo. Muchas gracias por pasarte por el stream de Neutral y hacernos este explainer de la situación tanto en Rusia como en Bielorrusia. Está el chat encantado. Ya luego cuando lo veas repetido te darás cuenta. Pero nada, esperamos... Estoy leyendo un poco de todo, así, un poco así tal, pero bueno. Bueno, sí, hay... Un saludo a toda la gente de... muchos críticos. A toda la chavalada del chat. Sí, muchos críticos con la versión occidental. No tanto contigo, yo creo. Pero luego te dejo que lo leas detenidamente. Me tomaré una pastilla. Bueno, Xavier, que vaya todo muy bien. Y seguidle en Twitter, Xavier Colas, seguidle en Twitter para estar al tanto de la última hora. Un saludo, Xavier, y nos vemos pronto. Que vaya bien. Un saludo a todos. Hasta luego, gracias. Bueno, gente, seguirle ahí en Twitter, os ha compartido Celoran el perfil, y si podéis enviarle un mensaje, decirle, oye, nos ha encantado la entrevista, pues tío, eso que nos llevamos, ¿no? Que siempre me gusta que los que estáis siguiendo los streams, si os gusta la entrevista, lo decís por aquí, ellos no lo leen, ¿no? Que lo lean en su perfil de Twitter, dadles un follow porque... Joder, invierten una hora en venir aquí a contarnos cosas y eso está muy guay. Así que eso es todo por mi parte, chiquis. Me veis mañana en Twitch Nanísimo y el jueves nos vemos. Me ha dicho que sí, Esperanza Gracia, para venir a hablarnos de TikTok y de su éxito reciente en la plataforma. Espero que así sea. Además, nos echaremos unas risas seguro. Y poco más. Ya sabéis que están las suscripciones activas si queréis apoyar el proyecto de Neutral, donde no estoy solo yo, sino también Taramona y Mario Viciosa y la gata de Schrödinger. Así que eso es todo por mi parte. Eso. Adiós. Adiós, buenas noches. Descansad. Yo también descanso la mano. Adiós. Adiós.